Can Yaman ha reaparecido en Estambul y atención, que esto huele a salseo del bueno. Porque justo ahora, cuando se supone que su vida amorosa está más tranquila, zas. Se le ve por la ciudad y lo que es más fuerte, justo después de que saliera a la luz lo de Demet Özdemir. Nadie se lo esperaba, ¿eh? A ver, para ser honestos, todos hemos seguido de cerca la historia de Can y Demet. Parecía una historia de cuento de hadas, ¿verdad? Los protagonistas de Erkencicus que se enamoraron en la vida real. Uf. Pero ya sabemos cómo son estas cosas en el mundo de las estrellas, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y vaya si ha cambiado. Lo de Demet que se separa de su marido, Ozan Kok, nos dejó a todos en shock. Nadie veía venir eso. Parecían también tan enamorados. Pero bueno, al parecer, las apariencias engañan como siempre. Y justo ahora, cuando el titular es la ruptura de Demet, aparece Can. ¿Casualidad? Yo creo que no. Lo que yo creo que está pasando es que esto no es casualidad, ni de lejos. Can Yaman siempre sabe cómo estar en el centro de atención, y si encima coincide con una noticia tan gorda de Demet, la bomba está servida. Muchos dicen que Can está intentando volver a la palestra, o quizás a reavivar algo con Demet. Otros que solo está de paso por Estambul por temas de trabajo y que no hay más. Pero, ¿vosotros os creéis eso? Yo no. Piensen un poco, si Demet acaba de pasar por una separación, ¿qué mejor momento para que aparezca el ex para dar pie a rumores, a especulaciones, a que se hable de ellos? Es como si estuvieran orquestando algo, ¿no os parece? O quizás Can simplemente quiere ver cómo está Demet, quién sabe. Pero el timín es demasiado perfecto como para ser pura coincidencia. Y es que Can Yaman, con todo el respeto, tiene un imán para el drama y para que se hable de él. Ahora mismo está en Estambul, la misma ciudad donde Demet está pasando por un momento personal delicado. ¿Coincidencia? Ya os digo que yo dudo mucho. A mí me suena a que o hay algo entre ellos que no ha terminado de romperse, o bien Can está jugando sus cartas para que se vuelvan a poner los focos sobre su vida personal. Porque, seamos sinceros, la fama es así. Cuando hay una ruptura importante, los ex siempre resurgen de las cenizas. Y si encima son tan mediáticos como Can y Demet, la noticia se dispara sola. ¿Creéis que Can ha ido a consolar a Demet? ¿O es más bien una estrategia para que su nombre vuelva a sonar junto al de ella? Yo personalmente sospecho que hay más de lo que nos cuentan. No me creo que Can Yaman, está triunfando en Italia, aparezca por Estambul en este preciso momento sin ninguna conexión con lo que le está pasando a Demet. Es como si el universo o ellos mismos estuvieran diciendo, acordaros de nosotros. Pero vamos a ver, ¿qué significa esto para ellos? ¿Significa que van a volver? ¿O que simplemente son amigos y Can está ahí para apoyarla? Porque si hay algo que he aprendido de estas parejas de famosos es que a veces las segundas partes son incluso más intensas que las primeras. Y con Can y Demet la intensidad siempre ha estado ahí. Así que, ¿vosotros qué pensáis de este reencuentro, si es que se le puede llamar así, de Can Yaman en Estambul justo ahora que Demet Özdemir se separa? ¿Creéis que es una simple coincidencia, o hay algo más detrás de todo esto?